Este capítulo llega gracias a Paltarumi Incluye. Paltarumi Incluye es un programa que promueve la inclusión de niños neurodivergentes, impulsando espacios de aprendizaje, integración y participación. A través de actividades educativas, culturales, recreativas y de sensibilización, buscamos fortalecer sus habilidades, visibilizar sus talentos y generar mayor empatía en la comunidad. Creemos que cada niño tiene una forma única de aprender, expresarse y brillar. Por eso, reafirmamos nuestro compromiso con una sociedad más inclusiva, humana y con oportunidades para todos. Paltarum Incluye, porque la inclusión también construye el futuro. ¿A tu hijo le cuesta seguir instrucciones? ¿Se frustra con facilidad? Muchas veces pensamos que esto es propio de tener síndrome de Down. ¿Realmente lo es? Hoy hablamos con un especialista en temas conductuales y aprendemos a cómo acompañar este proceso. Bienvenido a este nuevo programa del podcast Modo Síndrome de Down. Tenemos un invitado muy especial, él se llama Luisma Ramírez, bienvenido Luisma. Sí, muchas gracias por la invitación. Nada, un placer estar acá a su disposición. A ver. Gracias Luisma por aceptar esta entrevista. Creo que muchas personas de nuestra comunidad van a estar súper atentas a todo lo que nos puedas transmitir. Qué bueno, me alegro. Por favor, cuéntanos de ti, a qué te dedicas, cuál es tu especialidad. Dale, bueno, soy Luisma Ramírez y soy psicólogo con especialización en modificación conductual de niños y jóvenes con trastornos o alteraciones del neurodesarrollo. Tengo experiencia de varios años ya en el área educativa, tanto en la diversidad como en educación regular, desde escuelas públicas, desde la gestión privada, la gestión pública, y en la atención específica como terapeuta de modificación conductual, que es como lo más simple del asunto. Luisma, coméntanos, cuando hablamos de problemas de conducta, ¿de qué estamos hablando realmente? Cuando hablamos de problemas de conducta, quizás el término que más utilizamos es conductas disruptivas, es decir, son aquellas conductas que tienen un impacto en diversas áreas del desarrollo de la persona. Entonces, en primer lugar, estas conductas no suelen ser aisladas. No es un problema de conducta que mi hijo se despertó una noche a las 2 de la mañana y comenzó a golpear la puerta del cuarto de los padres. No es un problema de conducta si pasó una noche y no volvió a ocurrir. Abordamos la situación como con cualquier persona. Es un problema de conducta cuando esto es recurrente y además afecta sus áreas de desarrollo, que en un niño o en un joven suelen ser la casa, que es la familia, la escuela y luego las interacciones sociales, bien sea fiestas, reuniones, actividades extracurriculares. Ahí es un problema de conducta o una conducta disruptiva. Y tiene que ser atendida. Y es lo ideal que sea atendida, por supuesto, bien sea por la familia, una familia capacitada, que se instruye, que investiga, y también por el terapeuta conductual. Y dime, ¿los problemas conductuales son propios de la condición de síndrome de Down? No son. De hecho que no, pero es una gran pregunta porque es algo que creemos o tomamos como verdad, ¿no? Como, las personas, yo trabajo con alteraciones del neurodesarrollo y esto comprende desde el autismo, el síndrome de Down y otras diversas alteraciones, ¿no? Y no corresponden como criterio diagnóstico, no son parte de las características de la persona, pero ciertamente hay características como el déficit cognitivo o, por ejemplo, en muchas personas que no poseen bien desarrollado la comunicación oral. Sabemos que hay diversos tipos de comunicación. La comunicación oral, por ejemplo, es importante para poder expresar nuestras necesidades, lo que queremos, lo que nos molesta. Entonces, como en muchos casos dentro del síndrome de Down hay este déficit cognitivo que nos hace diferente el procesamiento de las emociones y a veces también hay dificultades en la comunicación oral, entonces es mucho más probable que se presenten estas dificultades conductuales, que son producto de esta dificultad de afrontamiento o de expresión de mis necesidades. Pero no es una característica propia del síndrome de Down porque todas las personas expresamos lo que nos pasa de forma diferente y tiene que ver mucho también el contexto social en el que está inmiscuida las personas, la crianza. Hay muchos factores como con
todas las personas. ¿Hay edades en las que se espera que aparezcan más conductas disruptivas o problemas conductuales, como lo habíamos mencionado? Sí, o sea, y nuevamente no está relacionado directamente con el síndrome de Down, sino que está relacionado con el desarrollo del ser humano, ¿no? Podríamos mencionar etapas como de los 2 a los 4 años, que por ahí dicen los terribles 2, que luego se convierten en los terribles 12, 13, 14 en la adolescencia, y quizás luego hay un tercer pico quizás conductual o de mayor preponderancia que aparezcan estas conductas a los 40, por ejemplo. Pero que nos pasa a nosotros mismos, ¿no? En la vida diaria escuchamos de madres de niños sin diagnóstico o neurotípicos, que también es una forma de llamarlos, que igual se la sufren a los 2 años, se la vuelven a sufrir en la adolescencia y alguien se lo sufrirá a los 40, ¿no? Y es normal cuando levantan la voz, o sea, considerar lo que es un problema conductual. O sea, exageramos cuando a veces los chicos nos gritan, me estás levantando la voz y no es así. O sea, O cuando dan respuestas descorteses en la preadolescencia. ¿Esto es parte de la preadolescencia Claro. o es Situándolo en el problema contexto del preadolescente, Sí. claro. La adolescencia y la preadolescencia es una etapa en que todas las personas necesitamos autodefinirnos, necesitamos diferenciarnos, necesitamos explorarnos. Además, hay diferentes situaciones de índole químico, corporal, de cambios físicos. Pasan muchas cosas en la adolescencia. Y necesitamos, o las personas necesitamos ese espacio de rebeldía y de revelación en pro de autoconocimiento. Entonces, si a estos cambios que ya suceden dentro de la adolescencia le sumamos que lo estamos viviendo en un cuerpo, en una corporalidad que tiene sus características propias del síndrome de Down y que tiene su posibilidad de procesamiento propio del síndrome de Down, entonces claramente que estas conductas se van a presentar, ¿no? Porque es el expresar lo que me pasa desde los recursos cognitivos y emocionales que tengo. Entonces, allí necesitamos apoyar. No para que la persona cambie en favor de la sociedad o del entorno, sino para permitir que haya un entorno mucho más amable y mucho más incluyente que permita que yo, con mis características, pueda transitar también mi adolescencia. No vamos a escuchar ni una sola mamá, ni un solo papá, ni un solo profesor de personas adolescentes que no te diga que hay un pico conductual o de revelación. No tiene por qué ser diferente con las personas con síndrome de Down. Pero sientes tú que, porque no sé si hay un mito o verdad, ¿Ok? todos los chicos con síndrome de Down son tercos. Mito. sí, Mito, recontra mito. ¿Por qué no? Porque la generalización no arropa y no abarca las características de las personas. No hay 2 personas con síndrome de Down iguales, no hay 2 personas con autismo iguales. Por lo tanto, no podríamos afirmar que todos son tercos. Porque yo en mi experiencia, en mi trabajo actual, conozco a muchos niños, somos amigos de muchos niños con síndrome de Down, trabajo con ellos, son mis consultantes, su familia son mis consultantes, y algunos son súper cariñosos, porque luego también está ese mito. Es acá. que son cariñosísimos los niños con síndrome de Down. No, no, ni son todos cariñosísimos, ni son todos tercos, ni son angelitos, ni son campeones, ni son... No, son personas con sus características, y que hay una preponderancia a la terquedad va a estar atravesado por las características de crianza, las características, las dinámicas familiares y las características propias de las personas. Entonces, no todos los niños con síndrome de Down son tercos. Ni todos son cariñosos, ni todos son lo que siga. Me estaba dando un mito. Claro. No, quizás las personas La con las que nos terquedad, hemos encontrado son tercas. No lo sé. Pero eso no significa que esto esté generalizado ni que sea parte, por ejemplo, de las características del diagnóstico, del síndrome. No. Luisma, a medida que los chicos van creciendo, es claro que la brecha entre sus compañeros y ellos aumenta. ¿Tú crees que esto pueda ser un desencadenante de un mal comportamiento o de ciertos comportamientos en las personas con síndrome de Down
que entendería que la brecha, no sé, va creciendo tipo en 9 años, 10 años, Antes. 8 Sí, años. excelente pregunta, excelente análisis. Y sí, porque es algo que me pasa en la vida, ¿no? Yo hablamos hace un rato y decíamos cómo la terapia conductual nos acompaña a lo largo de la vida. Entonces, en consecuencia, hay personas con síndrome de Down con las que yo trabajo que ya estamos juntos 2 años, 3 años y claramente he notado su crecimiento y su avance y también he notado cómo esta brecha se va haciendo más amplia, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de la interacción con sus pares, de los niños de su misma edad, pero que ya comienzan a tener accesos diferentes a otros tipos de información y comportamientos y razonamientos, ¿no? Entonces sí, de hecho que esta brecha es algo que tenemos que tener en cuenta y nuevamente lo digo, no para intentar que nuestro hijo o nuestra hija llegue a donde están ellos, ¿no? Como que acortar la brecha de esa forma no es la forma de acortar la brecha. La forma de acortar la brecha es sensibilizando y permitiendo que hayan espacios más accesibles que hagan que todos, así sea virtualmente, estemos en en el mismo barco, ¿no? Que vayamos todos en el mismo barco, cada uno en la parte del barco donde mejor le va a estar, pero que estemos todos en el mismo barco, ¿no? Tengo un caso de una pequeñita que cognitivamente hablando está muy bien, o sea, es como cognitivamente hablando tiene muchísimas habilidades y eso es un privilegio, eso está perfecto, está buenísimo, qué bueno, enhorabuena que tus habilidades cognitivas están bien conservadas y al mismo tiempo le da la capacidad de ser más consciente de esta brecha. Entonces ahí debemos cuidar la emocionalidad de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestros estudiantes, ¿no? Su autopercepción, su autoestima y desarrollar estrategias en conjunto con los especialistas que nos permitan cuidar su emocionalidad y su bienestar o su salud mental, ¿no? Entonces es importante, por supuesto. Y desde tu especialidad, ¿cómo cuidamos eso? Sí, ¿Cómo cuidamos su salud mental? ¿Cómo la protegemos? así es. Mira, algo que esto lo puedo responder desde mi práctica diaria, ¿no? Algo con lo que trabajo es con las emociones, con la identificación de las emociones en sí mismos y en los demás, en la correcta expresión de lo que me pasa, ¿no? No demonizar, si podemos utilizar esa palabra, no satanizar las emociones. Esto es algo muy de terapeuta, de psicoterapeuta, pero bueno, nada, aplicamos de forma sistémica lo que sabemos, ¿no? No hay emociones buenas ni malas. No hay, es un mito, eso no existe. Lo que genera esto es culpabilidad a la hora de sentir. Entonces, si partimos de la idea de que no hay emociones buenas ni malas, entonces puedo ayudar a mi hijo o a mi consultante con síndrome de Down a entender que todas sus emociones son buenas, que todas sus emociones están bien, mejor dicho, que todas sus emociones están bien, que son válidas, pero que hay formas adaptativas de gestionarlas, de expresarlas, de manifestar lo que deseo, ¿no? Hay veces también en las que los padres tienen miedo, vergüenza de cómo los observan otros padres, ¿no? Y entonces es que no quiero que mi hijo le haga daño al otro o invada el espacio del otro. Y yo le digo, me parece perfecta, válida tu necesidad y te digo que no solo vamos a ayudar a que él respete el espacio personal del otro, sino que vamos a hacer un gran énfasis en el que él respete su propio espacio personal y que las personas no lo puenteen y no invadan su espacio personal. Entonces, ahí desde mi práctica, desde la conducta, allí cuido la emocionalidad del ser humano, de la persona que tengo enfrente, ¿no? Como dando herramientas para que su vida sea mejor dentro del sistema y aportando al sistema para que sea más incluyente para que un miembro de la sociedad como cualquiera se desarrolle con las mayores accesibilidades posibles, ¿no? Accesibilidades cognitivas o físicas, las que requiera. Claro. Luisma, ¿qué hacemos? Porque ya son como que más preguntas directas de las mamás. Ok. ¿Qué hacemos cuando mi hijo grita o responde feo o no sé, pues tira algo o tiene un comportamiento no acorde a las conductas sociales? Claro, desadaptativo Que o desadaptativo, o disruptivo. sea, Ujú. o me hace un berrinche extremado en un centro comercial, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago en ese momento? Ok, para esto hay como dos respuestas, ¿no? La directa y la teórica.
La respuesta directa es que yo necesito abordar en el momento las situaciones que pasan, ¿sí? Yo necesito abordarlo calentito. Ni bien sucede la situación, yo doy una respuesta. Y para poder saber qué hacer con esto, necesitamos un poco psicoeducación. Y esto es muy importante, creo, en la terapia conductual y en todas las terapias, sobre todo en aquellas cuyos consultantes son pequeños, son niños, ¿no? La psicoeducación es importante porque el tiempo que pasan con el terapeuta en conducta, conmigo, por ejemplo, son 45 minutos, lo que se convierte en 1 hora y media semanal, porque normalmente nos vemos 2 veces por semana, ¿no? Entonces, quien permanece mucho más tiempo con los pequeños, con los consultantes, con las personas, son sus familias o el contexto donde se desarrolla. Entonces, la psicoeducación es necesaria. Todos necesitamos las herramientas y la información para poder ayudarles y ayudarnos. Bien, Ujú. entonces, ¿qué hacer? Primero hay que distinguir o hacer un análisis funcional de la conducta. Y esto en la práctica cada vez se hace más rápido. Suena más difícil de lo que realmente es cuando lo tenemos en práctica. Un análisis funcional de la conducta pretende reconocer cuál es la función que está cumpliendo esta conducta, partiendo del hecho de que todas las conductas son respuestas. Todas. Por lo tanto, hay algo que debe estar desencadenando esta conducta. Hay algo que la debe estar impulsando y luego al final algo que la debe estar reforzando para que se mantenga en el tiempo. Entonces, todas las conductas son respuestas. Entonces, frente a esto, necesitamos reconocer qué estaba pasando antes de que la conducta se diera, qué fue lo que pasó objetivamente en el momento, sin matizarlo, sin interpretarlo, y cómo fue el abordaje. Allí vamos a reconocer qué es lo que tenemos que hacer. Entonces vamos con un ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Eh, me los puedo sacar como de mis consultantes, ¿no? Claro, este niño que siempre que salía de consulta comenzaba a llorar y a gritar cuando veía al papá, ¿no? Entonces, ¿cuál es la conducta? Que el niño ve al papá, llora y grita. ¿Qué es lo que pasó antes? Que el niño estaba en terapia, era la hora de salida y papá lo vino a buscar. Eso pasó antes. La conducta, ¿qué pasa después? El papá, al ver que el niño se comporta de esa forma, va hasta la tienda con el niño llorando, le compra un chocolate, le da el chocolate y el niño se calla. Entonces, cuando observamos esto, puede que la persona vea la conducta y digo, es que es un malcriado. Es que está llorando porque sabe que a mí me molesta el ruido y como me molesta el ruido, llora para molestarme. Estamos interpretando y dando cualidades que no tiene la conducta que estamos observando. Entonces necesitamos reconocer qué pasa antes y qué pasa después para saber cómo lo vamos a abordar. Porque si lo que está reforzando esta conducta es que tiene un reforzador positivo, y cuando hablamos de reforzadores son aquellas respuestas o aquellos estímulos que pretenden mantener esta conducta, y cuando hablamos de positivo no hablamos de bueno, sino que agregan cosas, entonces hay un reforzador positivo, le estamos dando el chocolate. ¿Cuál era la causa o la función de esta conducta de este niño de la pataleta? Era obtener un bien material. Entonces, teniendo clara la teoría, ya sabemos que la función de esta conducta no es molestarme a mí, porque me molestan los ruidos, eso no es la función de la conducta, sino obtener un material, un bien material que es el chocolate. Ya sabemos cuál es la función. Además, ya sabemos cuál es lo que lo está manteniendo, que es el reforzador positivo de darle el chocolate. Entonces, allí sí nos podemos preguntar, ¿qué hago? Si ya yo sé esto y sé esto. Lo primero es Y ya caí no en darle. darle el reforzador. Claro. No, eso es lo primero. No le doy el reforzador, pero porque ya he identificado qué es lo que lo mantiene esta conducta. Ok, entonces no le doy el reforzador, no le doy el chocolate, va a llorar y va a llorar más fuerte. Cuando estamos haciendo este proceso de extinción, viene un pico de comportamiento. Esta conducta que queremos modificar va a un pico porque él necesita saber hasta qué punto mi llanto va a seguir funcionando, ¿no? Entonces, cuando ya me doy cuenta que no funciona, por más que grite, va a comenzar a bajar. Entonces, ¿cómo sabemos lo que tenemos que hacer? Analizando la conducta, así científicamente hablando, ¿no? Como poniendo las partes en su lugar. Entonces ahí ya sé, no le voy a dar el chocolate y voy a intentar
generar una conducta adaptativa que también le permita al niño tener ese reforzador, tener ese gustito, pero lo voy a organizar yo como adulto, yo como padre. Entonces, por ahí más o menos, de esta teoría hay mucho más que hablar, ¿no? Están reforzadores negativos, están castigos, aunque el nombre es muy fuerte, pero es la terminología, no se refiere a un castigo físico. Está el análisis funcional, está toda esta teoría que interviene, pero que es importante que los padres sepan para poder actuar en autonomía. La misma autonomía que buscamos en los consultantes, en las personas, también la necesitamos en los padres para poder desarrollar estas correcciones o abordar. Pero ahí, permíteme que te diga, en ese momento, entonces quien necesita terapia es el papá, porque es quien tiene que tomar la decisión de aguantar ese berrinche. Porque imagínate ese berrinche en un centro comercial. O sea, yo he Sí, escuchado sí, sí. mamás en las que ha venido la policía a ver qué pasaba. Estoy completamente Entonces, seguro. sus niveles de estrés era, no, se lo tuve que comprar porque Ya no puedo. tenía seguridad Claro. a mi costado diciendo qué ha Claro, pasado. claro, Y te enfrentas también a las miradas de todo el mundo que claro. obviamente instigándote a que, o mirándote mal, ¿no? Sí, Porque sí, eres sí, sí. mala Sí, sí. o malo. ¿Y cómo hacemos con eso? O sea, porque Claro. realmente hay situaciones en las que justamente cuando hay más gente, Ujú. es que Ellos saben se ponen a hacerlo. prueba. Claro. Fíjate, Y no es fácil, ¿ah? no, para nada, para nada. Se dice fácil y la teoría, el papel lo aguanta todo. Luego en la realidad tenemos que ajustar todo a nuestra realidad. Hay algo que se llama, que no es de la terapia conductual, es de la psicoterapia, pero que se habla de principio de realidad. Y es decir, yo puedo tener muchas herramientas, pero me enfrento a un principio de realidad. Hay algo, hay un contexto que está sucediendo. Yo tengo que también sumarme a ese principio de realidad, a mi composición familiar o al lugar en el que me encuentro. Cuando a mí me contactan para un nuevo paciente, para una consulta, un nuevo consultante, cuando yo busco si puedo o no encargarme del caso, yo no solo busco si puedo encargarme de los 45 minutos de la sesión. Ujú. Yo necesito preguntarme si yo en mi situación actual puedo encargarme de los 45 minutos más el tiempo y la dedicación que amerita el trabajo con la escuela, el trabajo con la casa, el trabajo con los padres, el trabajo con la nana, el trabajo con todo un ecosistema que comprende la vida de este niño, de esta persona. Entonces, sí, la respuesta es sí. Los padres necesitan sesiones con el terapeuta conductual, por supuesto. Y el terapeuta conductual que desea que su terapia sea efectiva, necesita trabajar con los padres. Es que es importantísimo las terapias que han tenido en mi experiencia efectos más positivos y efectos o avances mucho más significativos son aquellas en las que estoy constantemente en comunicación con padres y escuela. Es maravilloso trabajar de esa forma. Y sí, necesitamos agendar esas sesiones, necesitamos vernos cuando termina la sesión y contarnos cómo nos fue, y contarnos qué hice hoy, qué vi, qué descubrí, cómo lo abordé. Necesitamos escuchar a las familias para saber cómo lo están abordando y cómo, sí, la respuesta es sí. Porque es difícil estar en un centro comercial y que te vean y te envían que te vean con cara de eres una mala madre, cuando tú sabes todo lo que has hecho, ¿no? Entonces también ahí hay que tratarse con amabilidad, reconocer que estamos en un proceso. Otra cosa, me gusta decir esto y creo que me han escuchado decir esto y es, no soy un técnico de licuadoras. No, no, no va a pasar que No tú voy me a vas botar a... un botón. Sí, que tú me vas a entregar la licuadora que no licúa bien, yo le voy a lijar, ni siquiera, no sé qué hacen los técnicos de licuadora, le voy a arreglar lo que tenga que arreglar en la hojilla y te la voy a devolver licuando perfecto. Eso no va a pasar. Y si crees que la terapia conductual va a hacer eso, entonces te vas a frustrar porque no vas a conseguir eso. Entonces, necesitamos el trabajo de la familia, necesitamos ser conscientes de que necesitamos trabajar con la familia para que funcione y que va a ser un proceso lento, va a ser un proceso a pasos, que tú vas a notar los pasos poco a poco y que muchos de estos pasos van a parecer equivocados, porque para que una conducta se extinga, bueno, dicho sea de paso, que es mucho más sencillo instaurar conductas nuevas que extinguir las que ya existen, pero para que pase ese proceso de extinción o de redirección de las conductas a unas más adaptativas,
existen estos picos de la conducta. La conducta se exacerba porque la persona necesita probar hasta qué punto esta técnica que siempre me ha funcionado, llorar, me va a seguir funcionando. Necesito subir los niveles del llanto hasta que diga, oh, ya esto no está funcionando. Y ahí entra también nuestro papel. Entonces, si lo dejo sin la técnica del llanto, ¿qué otra técnica le estoy ofreciendo? ¿No? Si ya llorar no me va a servir para conseguir lo que yo necesito, bien sea un medio material, bien sea escapar de la situación, ¿no? De las diferentes funciones de la conducta, entonces, ¿qué hago? ¿No? Si no me sirve llorar, ¿qué hago? Ahí estamos los terapeutas, ahí estamos la familia. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Lo pido. Uso mis palabras, me acerco, manifiesto mi emoción, ¿no? Entonces, ofrecer la alternativa adaptativa de esto que él ya necesita, porque entonces también es como queremos extinguir la conducta, pero no damos otra opción. Claro, las Entonces, herramientas. claro, entonces, ¿qué hago? ¿No? Como, Claro. ¿qué hago con esto que siento? ¿Qué hago con esto que necesito? ¿Qué hago con estas ganas de chocolate que me consumen? ¿No? Entonces, necesitamos ofrecer una opción adaptativa si les vamos a dejar sin la técnica que ellos ya habían desarrollado, que era el llanto, o las patadas, o los golpes, o lo que sea. Y ahí va una pregunta más, como que más de caso, más puntual, ¿no? Ya entendí como mamá que no le debo dar chocolate, ¿no? Claro. Porque estoy En reforzando este el caso. comportamiento. Ajá. Y empieza el berrinche. Justo Ujú. lo recojo a la terapia y empieza Ujú. los gritos que mencionas Ujú. que van a ser mucho más altos. Ujú. En ese momento del grito, ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿Cómo lo exacto, Claro, cómo lo enfrento? ya, necesitamos, vamos a organizarlo en tres cositas. Número 1, elegir nuestras batallas. Necesitamos saber elegir con discernimiento la batalla que voy a luchar. Si estoy en un centro comercial, si estoy en la tienda a la salida de la terapia, sé que hay un montón de personas, sé que hay unos perritos que si escuchan ruido se ponen a ladrar, sé que el serenazgo está cerca y ya me ha visto varias veces y cree que soy maltratadora de mi pequeño. ¿De verdad necesitamos Corregir ahí. corregirlo allí? O sea, ¿realmente necesitamos generar todo eso en ese momento? Entonces, elijo mis batallas. Entonces, preferible es seguir dándole el chocolate, pero al mismo tiempo en espacios que sean mucho más saludables y apropiados, voy entrenando su capacidad para no obtener lo que quiere, su capacidad para pedir las cosas y manifestar sus necesidades. Voy entrenando esto y en la medida que lo voy entrenando, voy desapareciendo lo otro. Entonces elijo mis batallas y reconozco como en qué momento. En ese momento, si ya yo sé que puedo y hago una primera prueba y el niño llora, mantengo la calma porque yo confío en lo que estoy haciendo. Y en el peor de los casos, la policía va a venir. No sé, nunca he tenido un caso similar, pero yo voy a poder como explicar, lo que está pasando es esto. Y revisen a mi niño. Mi niño no tiene ninguna sola marca de agresión. Lo que está pasando es esto. No, elijo mis batallas y reconozco dónde también voy a ejercer este proceso de modificación conductual. Luisma, ¿y qué pasa si pierdo el control y le doy un manotazo o un eso que no está bien? Luego, ¿debo pedirle disculpas? ¿Debo reconocer mi error? O sea, ¿qué hacer? Si realmente perdí el Y todo control se descontroló. y se Claro, descontroló y ¡fum! Ya, ¿sabes claro, qué? Le agarré las orejas o de los pelos. claro. ¿Qué hacer post eso? El maltrato físico no está bien. Y yo necesito comenzar esta respuesta con esa afirmación. No, ya está. Y no hay maltrato físico justificado. No hay justificación que arrope el maltrato físico. Fin de la discusión. No. Ahora, si yo, pese a saber esto, pese a esto, hubo un momento que me desbordé y le di una palmada en el poto, maltrato físico, como lo llamemos, maltrato físico, yo necesito calmarme, necesito tomar un break y luego cuando la persona también se calme, porque probablemente la persona a la que agredí va a estar llorando de dolor físico o llorando de dolor emocional, Más emocional, porque mi creo. mamá me Ajá, ha pegado claro. y no está fácil que mi mamá me pegue. Entonces, cuando ambos estemos calmados, allí vamos a hablar. Y sí, por supuesto, necesitamos pedir disculpas porque necesitamos con esa acción de pedir disculpas cuidar su autoestima, cuidar el hecho de que, entonces me pueden pegar sin pedirme disculpas.
Claro. Entonces, ¿está bien que me peguen? Ah, No. Ujú. Entonces necesitamos enseñar, necesitamos cuidar su autopercepción, su autoimagen de sí mismo. ¿Y de qué manera? Porque tampoco está bien que me peguen y luego me pidan disculpas. O sea, ninguna, Convérsalo. ¿no es cierto? De las dos cosas. Claro, tampoco vamos Oye, te pego, te pido disculpas. Ajá, Oye, te pego y te pido exacto, me disculpas. O peco y me voy a sea, confesar, peco y me voy a claro. confesar. No, tampoco esa es la idea, por eso estamos hablando en el caso en el que me desbordé y lo hice. Si ya es algo que es algo reiterativo en mí, si constantemente le quiero pegar, entonces háblalo con alguien, busca ayuda, reconoce qué es lo que estás proyectando en tu hijo, que tu reacción es golpearlo cada vez que pasa. ¿Qué es lo que no quieres ver de ti mismo que estás viendo en tu hijo? Que cada vez que aparece, ¡pah!, lo quieres eliminar. Búscalo en ti, porque el problema no está en él. El problema está en ti, que estás proyectando algo propio, y por supuesto que la palmada es la mejor opción, ¿no? Entonces, eso, pero sí, hay que responder a tu pregunta, por supuesto. Hay que sentarnos, conversar, pedir las disculpas de caso, reconocer que golpear no está bien, que se me ha pasado la mano, cómo lo podemos enmendar, hijo, qué necesitas de mí, conversarlo. Esto sí, cuando ambas personas, tanto la persona que fue agredida como la persona que tuvo la imprudencia de dar la bofetada en el poto, estén calmadas. Porque esa es otra, ¿no? Como en plena crisis queremos razonar con la persona. No, no. Cuando el niño, cuando el joven está llorando, está en la crisis, en ese momento no es no el momento escucha de ya. dialogar. Nadie, ni ellos ni nosotros. Necesitamos esperar que se calme. Y en el momento, y esto es lo segundo que puedo comentar, es saber identificar también como la naturaleza de las crisis, ¿no? Hay crisis sensoriales que corresponden a lo que sucede en mi entorno. Entonces hay una desregulación sensorial y esto provoca una crisis. Esto se ve mucho más en personas con autismo, por ejemplo, ¿no? Luego hay crisis o llantos por dolor. Y estos llantos por dolor y dolor físico o emocional se consuelan, se acompañan. Yo me tiro en el suelo contigo porque te acabas de golpear la manito y te duele. Y yo estoy ahí contigo y te digo, sana, sana, colita de rana. Y te abrazo y te doy amor. Y así mi niño entiende, mi joven entiende que cuando algo me duele, mi mamá, mi papá va a estar para mí. Claro. Yo lo consuelo, lo acompaño, porque es un llanto de dolor que necesita ser acompañado. Ahora, si es un llanto un poco más para conseguir lo que quiero, que es lo que estábamos hablando de esta técnica que usa el niño para conseguir lo que quiero, entonces ese llanto no se acompaña. Por acompañarlo es reforzarlo. Acompañarlo es mantenerlo en el tiempo. Entonces ese llanto se observa porque tampoco se aísla, tampoco es el time out mal utilizado, que es aislar a los niños en un cuarto de tiempo de espera. No, se acompaña desde la distancia. Estoy acá, estoy contigo. Cuando te calmes, conversamos, Ajá. Mm. ¿no? No se aísla, no es como que, cuando lloras ya no te quiero, me voy. Porque es que todo lo leemos desde nuestra propia historia, ¿no? Entonces, no es que me voy y te ignoro hasta que te... No, es que estoy acá a una distancia prudente, cuidando su integridad física. Si su integridad física está en riesgo, entonces me acerco con mi cuerpo, pero mientras mi cuerpo no es necesario, lo dejo en su sitio. No hay que molestar a la molestia y la molestia no molestia. Entonces, necesito mantener una distancia física y decirle, estoy acá. Cuando te calmes, hablamos. Entonces hay que identificar o necesitamos identificar la naturaleza de los llantos para saber cómo abordarlos. Me has traído a la memoria una frase que en algún momento escuché, ¿no? Que un niño decía, tengo miedo a X cosa, no Ya. sé, a un temblor. Entonces que un adulto viene y le dice, pero no pasa nada, no tengas miedo. O sea, que Claro. así no desaparece el miedo. Esa frase nunca ha calmado a nadie en la historia de la humanidad. Ni a los adultos. A nadie, a Un temblor, nadie. yo estarlo A nadie, por Y cero supuesto. empática, güey. Porque hay un principio de realidad. Los temblores son una amenaza. Por lo tanto, ese miedo está completamente justificado y lo primero que necesitamos hacer es validar ese miedo. Claro, que tú no sientas el miedo, bien por ti, pero Claro, pero es que el problema no es que tú estás sintiendo miedo, el problema es que lo está sintiendo él. El problema es que para él es importante eso, para él es importante las figuritas del álbum, para él es importante el colorear el Stitch famosísimo. Para él es importante comer el plátano de esta forma, es que no es el problema
Del tuyo, adulto. claro, Ajá. es lo que para Como la lo ve él. persona es importante. Entonces, lo primero que hago es validar lo que está sintiendo, acompaño su emocionalidad y le ofrezco salidas alternativas para gestionar lo que le está pasando. Allí sí es mi problema, porque soy el adulto a cargo. Ok. Claro, claro. Y en tu experiencia, Luisma, ¿cuáles son los errores más comunes que has podido ver de papás, de profesores, de educadores, de adultos? Puedo mencionar quizás dos Ujú. para que sean como los más comunes. El primero es la falta de consistencia. La falta de constancia y de consistencia en las instrucciones y en las consecuencias del fallo ante estas o de la no acatación de las instrucciones, ¿no? Entonces es como que hoy hago esto, pero mañana ya no lo hago. Te digo que si no hacemos la tarea no vamos a dibujar el dibujo que te gusta, pero no termina la tarea y aún así le doy el dibujo. Entonces, como que esas inconsistencias son un fallo que veo muchísimo, 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 sobre todo en las familias donde hay como distintos estilos de crianza entre el O el papá. papá y la mamá van Sí, así, sí, fuera. hay como una competencia entre quién va a ser el policía bueno y quién va a ser el policía malo, ¿no? Ujú. ¿Quién se gana el amor del niño desde la creencia que el amor se lo van a ganar Dándole siendo cosas. permisivos y Claro. permitiéndoles todo, ¿no? Entonces creo que la inconsistencia es uno de estos errores que más observo en los adultos. Y el segundo sería el creer que como adulto yo necesito hacer todo por la otra persona. Como invalidarlo nosotros mismos, incapacitarlo nosotros mismos, ¿no? Muchas veces somos los adultos quienes incapacitamos a la otra persona, porque como es un angelito, como es un luchador, como es Todo lo tiene todo difícil. lo tiene difícil, entonces yo necesito hacer todo por él. Y vamos, que hay una excelente y una hermosa intención detrás de esto. Pero dice mi mamá que de buenas intenciones está lleno el infierno. Entonces, como que no estamos negando tu buena intención, pero sí estamos cuestionando tu necesidad de hacer todo por la persona que luego hace que esta persona no pueda hacer nada por ella misma. De hecho, cuando hablamos, si se puede hablar actualmente de niveles en el autismo, por ejemplo, que es un tema bastante debatido y muchos profesionales dicen que no hay niveles, hay otros que hablan que sí, pero en general, como la corriente más aceptada es que estos niveles se evalúan según la necesidad de ayuda de la persona. Imagínate Ujú. lo importante que es la autonomía dentro de la diversidad, que incluso los niveles del autismo se categorizan según la cantidad de ayuda que la persona necesita. Entonces, un nivel 1 no necesita tanta ayuda, un nivel 2 moderada ayuda, un nivel 3 muchísima más ayuda. Entonces, es importantísimo que los adultos permitamos y hagamos o propiciemos situaciones en las que las personas crezcan en autonomía, porque si no los estamos incapacitando. Somos nosotros quienes los incapacitamos cuando hacemos todos por ellos. ¿Con buenas intenciones? Sí, pero permíteme cuestionar ahí un poco el método. Claro. Es usual que las quejas de los profesores en los colegios sean repetitivas frente al comportamiento de nuestros hijos, de los hijos que son neurodivergentes. Sí es habitual. Sí, esto es habitual. Sueles verlo en los colegios que se enfocan en la persona neurodivergente, Sí. como que Como los que son ojos. más exigentes. Es habitual que estas situaciones se presenten y estaría mal de mi parte hacer una lectura generalizada de todos los profesores o decir que todos lo hacen por la misma razón, pero hay diversas razones para esto. Parten desde la no formación en inclusión, en la no formación en discapacidades y diversidades. También parte desde una necesidad de escucha del propio profesor, de un no sé qué hacer con esto, entonces mientras más reporto, más ayuda voy a tener. Claro, porque me estoy queja y queja, Claro, ¿no? yo estoy queja y queja. Entonces hay como muchísimas situaciones que podrían llevar a estas quejas constantes, ¿no? Cuando yo trabajo con las escuelas, no les digo como que no me den las quejas, porque ellos también necesitan comunicarse, necesitan expresarlo,
pero lo que intento es estructurar como profesional esas quejas o esos reportes. Yo le digo, mira, a mí no me sirve de nada que me digas, es que quiso ensuciar a su amiga y le llenó la cara de pintura porque la quiso ensuciar. A mí este reporte, además sesgado con una intención que tú le has puesto, la intención de quiso ensuciar a su amiga, Claro. a mí no me ayuda. Entonces, yo necesito que si tú me vas a reportar algo, me lo hagas desde. Estábamos en clase de arte, estábamos trabajando con el color azul, que es el color favorito de esta persona, por cierto. Estábamos trabajando con el color azul y vino su amiga y le quitó el color azul sin pedirle permiso. Entonces, en ese momento, ella se levantó y le lanzó el color azul por la cara. Y yo lo que hice fue llamarle la atención y decirle que le pidiera disculpas y que le devolviera el color azul. Eso No, me viste la- sirve más, Claro, porque me está porque diciendo lo que sucedió antes, lo que durante... sucedió y cómo lo abordaste. Ujú. Claro. Entonces ahí notamos que no fue espontáneo, no fue que de pronto se levantó y la manchó. Es que hubo una situación que lo desencadenó. Entonces ahí con la persona podemos trabajar en cómo reacciono con mi frustración y con mi molestia, pero también con el grupo podemos trabajar en cómo le pido las cosas yo a esta persona. Porque también nos pasa que los puentean, los compañeros los puentean. Ah, como es el niño con especial, entonces no hay que pedirle permiso, no hay que explicarle las cosas. No respeto la cola. No le respeto, La cola. no, nada, nada. Entonces hay un trabajo con la persona, sí, en cómo voy a expresar mi necesidad. No puedo estar cada vez que me moleste lanzándole la pintura a las personas en la cara. Está Pero mal, lógico. claro, por supuesto. Pero también no está bien que me invadan mi espacio y me la quiten sin pedírmela. Y en el abordaje de la maestra, en el que hace que le pida disculpas a la compañera, está invalidando su propia necesidad de lo que está pasando. Entonces, sí, profesores, mamás, sí, claro, díganos lo que dudan, las quejas o las incertidumbres, pero vamos a formarnos y vamos a decirlas bien, Claro. con todas sus partes para poder hacer juntos un análisis de conducta y saber cómo las vamos a abordar. O sea, de hecho, y un profesor que pide ayuda y tener herramientas para poder lidiar con estos temas, lo que debería en consecuencia, después de aprender, sería, ¿qué pasó? ¿Por qué le tiraste? Porque me quitó mi color. Entonces, la forma de pedir que te devuelva el color o de quejarte es esta. O sea, esto Exactamente. no, esto sí. Igual te tienes que quejar, Exactamente. pero de otra manera. Exactamente. Y bueno, tú Y porque que- ustedes que tienen que no es lo experiencias que como, pasa. como madres de personas dentro de la diversidad, ¿no? Pero fíjate, desde mi explicación, que probablemente no es la mejor del mundo, estoy seguro que hay un montón de profesionales mucho más preparados que yo, pero fíjate que con mi explicación de 5 segundos, tú acabas de sacar una conclusión en la que has modificado la forma de abordar esta situación en particular. Lo has abordado en el momento, has visto las dos situaciones, le has preguntado a las personas involucradas. Fíjate que yo casi nunca digo al niño o a la niña, hablo siempre de las personas, que son chiquitas, pero son personas. Entonces, le has preguntado a las personas involucradas qué es lo que ha pasado y a partir de ahí has abordado. Y eso lo has sacado con 5 segundos de explicación y con una pregunta en un podcast. Entonces, imagínate lo importante que es que los profesores digan sus quejas para que puedan seguir formándose, aprendiendo y puedan luego hacer abordajes mejores. Y como profesores que no mantengan el sesgo, ¿no? Porque efectivamente es fácil decir, fulanita hizo tal cosa. Entrenamiento. ¿Y cuál es el contexto? Claro. Entrenamiento. O sea, La práctica y actitud de querer hacia el aprender. maestro. Aprender Sí, y- apertura, por supuesto. Claro, y es un trabajo en equipo. Ujú. O sea, Sí, práctica, constancia, todos repetición. profesionales. En la medida que vas repitiendo y que vas haciendo las cosas una y otra vez, vas afinando, vas siendo más intuitivo. Práctica, preguntar y tener apertura de poder resolverlo, ¿no? Sí, yo tengo una hija en el colegio, chiquita, y Lucía me ha llegado a decir, en este año, mamá, cuando le he recogido del colegio de cierta situación, me ha llegado a decir, mamá, yo te hago feliz. O sea, a cuestionarse si, Su comportamiento. si ella me hace feliz. Claro, Y eso claro. es doloroso, ¿no? claro.
O sea, cuando la de recoges fuera de hora porque hizo algo. porque pasó algo, entonces ella se cuestiona, Claro. porque lógico, desde sus ojos ella es la culpable, ella hizo Claro. esto, y suele pasar que ciertos profesores te sueltan todo lo que hizo delante de ella, ¿no? Y sin filtro, le Claro. dije, hizo esto, Ujú. Además que cuando te Entonces, lo sueltan le ponen toda su interpretación. Exacto. claro, Ahí claro. está Que no estamos, o sea, quiero que dejar en claro, no estoy en contra de los profesores, por supuesto que no, al contrario, pero sí hay que revisar estas interpretaciones que hacemos. Tenemos que responsabilizarnos de nuestra profesión y asumirla con todas las implicaciones que tiene. Porque nada dentro de un aula, yo he sido profe por muchos años, nada de lo que sucede en aula puede ser improvisado. Nada. Porque todo lo que pasa en aula tiene una repercusión, bien sea a corto, mediano o largo plazo, en la persona que está involucrada en el proceso de aprendizaje. Entonces, nada puede ser improvisado. Yo no puedo andar por allí eh, dándole interpretaciones propias a las cosas, cambiando las estrategias de un día para otro. No, porque todo tiene una implicación. Entonces necesitamos como asumir la responsabilidad de nuestra profesión y desde ahí actuar. Y desde nuestra humanidad, por supuesto. Me imagino que en este proceso has visto diferentes perfiles de profesores, ¿no? Porque hay algunos que realmente cuando tú preguntas, ¿hizo algo, pasó algo? Sí, sí pasó algo, pero lo manejé, Ujú. está bien, y después se lo comento. Y me ha pasado, y que me comentan esto, ya, Claro. trabajamos esto en equipo. Y otros que señalan al culpable porque hizo esto, ya, pero ¿preguntas algo más? ¿Y qué pasó? Recién Ujú. voy a preguntar, déjame averiguar, claro, después Ujú. de que ya sentenciaron. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Sí, nos falta todavía mucho, ¿no? O sea, la inclusión es complicada. Sí, la inclusión amerita que haya una estructura sistemática que permita que esta inclusión se mantenga en todos los contextos de la persona. Y eso parte, a ver, la psicología no es política directamente y al mismo tiempo sí es política y al mismo tiempo sí es social y al mismo tiempo sí, porque hay una estructura, un sistema amplio que necesita ser atendido desde las diferentes instancias de nuestra sociedad para que esto se pueda dar, para que hayan profesores formados, para que hayan escuelas con departamentos de bienestar estudiantil y de atención a la diversidad, para que hayan espacio para la shadow, para que haya espacio para que los terapeutas asistamos a la escuela, observemos lo que está pasando, nos reunamos con los profes, con los especialistas. O sea, debe haber una apertura para que el terapeuta vaya, Y es ¿no? más, ¿no? Con ojos de equipo, porque a veces los colegios tienen miedo de que el Completamente. terapeuta vea algo malo Nada, cuando al nada. contrario, el terapeuta Somos colegas. tiene que ver el Claro. momento complicado Así para es, así resolver, es. no tiene Y que ver el que, momento y bonito. que la mirada no es una, cuando yo voy a hacer este acompañamiento escolar, observaciones en las escuelas, que felizmente ¿Te permiten? sí, ¿Ya? en todas las que, o sea, en todas las escuelas en las que mis consultantes están, mis pacientes están, me permiten con toda la facilidad del mundo, súper, muy bien. Pero eso es necesario y cuando yo voy a la escuela no voy a juzgar lo que pasa dentro de la escuela. Yo voy a observar el ambiente en el que mi consultante se desarrolla y Ujú. a proponer y a conversar contigo y entre tu práctica pedagógica y mi práctica psicológica, poder aunar esfuerzo, Apoyar. claro, por supuesto. Esa es la mirada. Mm, Todos nos equivocamos, todos cometemos errores, todos estamos en aprendizaje, ese no es el problema. El problema es cuando no queremos asumirlo y cuando no queremos asumir nuestra responsabilidad de seguir avanzando y de seguir formándonos. Y ahora que has entrado un poquito al tema, o que hemos entrado un poquito al tema de colegios, Luisma, Ujú, muchos colegios, muchos suelen pedir acompañante para los chicos con los que son neurodivergentes. ujú. Muchas mamás optan, o muchas familias optan porque sí, porque tengo un acompañante, ya sea por su tranquilidad, ya sea porque se lo solicitaron, en fin, Claro. optan por eso. En tu opinión, ¿es necesario? ¿No es necesario? Y si es que los chicos ya lo tienen, porque así lo decidieron sus familias, ¿qué perfil deberían tener un acompañante? Bueno, primero comentarles que la decisión de tener o no tener un acompañante se toma como se toman muchas de las decisiones en el contexto de una persona con diversidad y es desde el equipo, Mm. ¿no? Desde el equipo
que formamos normalmente el terapeuta del lenguaje, el ocupacional, la parte pedagógica en la escuela, la familia. No, hay todo un equipo que en el mejor de los casos existe, porque puede que haya muchas familias que quizás no tienen esta posibilidad, se toma desde el equipo. Y por lo tanto, el padre y este equipo deciden si hay o no un shadow. También depende un poco de la estructura de la escuela. Hay escuelas que a lo mejor no tienen tan amplio el sistema de psicología o de atención a la diversidad, por lo tanto, un shadow es una buena punta dentro de este proceso, ¿no? Porque es una persona con mínimos conocimientos o con conocimientos en atención a la diversidad. Entonces es una buena punta. Depende mucho del contexto. Lo que no podría pasar con un shadow es que eh, mine y vaya minando poco a poco la autonomía y la capacidad de esta persona de conectarse y de socializar con su entorno. Eso es lo que no puede pasar. Otra cosa que no puede pasar con el shadow es que se convierta ahora en el profesor del niño. No, es como, Sin no, tener preparación alguna no. pedagógica, lógico. Yo Ok, soy en una psicólogo. o en la nana. Claro, yo soy psicólogo. Yo estudié lo que estudié en la carrera de psicología, y lo digo porque hay muchos chavos que son personas que recién se están graduando de psicólogo, o son estudiantes de psicología, o quizás de educación especial en algunos casos, pero en la mayoría de los casos son personas dentro del mundo de la psicología que, bueno, acompañan estos procesos desde sus conocimientos. No hay no hay un curso, yo no vi un curso en la universidad, no hay un curso de planificación curricular, no lo vemos los psicólogos, lo ven los profesores, que son especialistas en las sesiones de clases y especialistas en la pedagogía. La comunicación en el aula debe ser profesor-estudiante, no shadow estudiante, no acompañante estudiante, porque esa no es su función. Su función es estar cerca del estudiante a una distancia prudente, no interfiriendo con las relaciones sociales o el desarrollo en el espacio del aula, y ayudarlo si la consigna o la instrucción, los pasos a seguir, no le quedó necesariamente claro, y puedo asistirlo en la ejecución. Pero no soy su profe. Soy su acompañante en aquellas cosas que se le dificulten, y además propicio la expresión de las necesidades de las personas. No ayudo si las personas no me han pedido ayuda. Si el niño no me ha dicho, oye, se me está dificultando lo de recortar, o a lo mejor no con este lenguaje o en esta comunicación oral tan fluida, a lo mejor me está diciendo como, Claro. no puedo con esto, ¿no? O rechazando. Y le pregunto, ¿qué necesitas? Y me muestra, ¿no? Desde su comunicación, bien sea gestual, bien sea oral, la que fuera, me muestra lo que necesita, le apoyo, ¿no? Le permito comunicar. El shadow tiene que ser un puente, tiene que ser una punta nuevamente que aumente las posibilidades y la autonomía de la persona, no que haga las cosas por él, no que le quite la chamba al profe. No que el profe ahora, como tengo un shadow, me desentiendo de Un alumno menos. Un alumno menos. Y de paso el que más miedo me daba, porque es el que menos me creía yo en posibilidades de poder atenderlo, ¿no? Entonces, no es esa la función del shadow. Las familias necesitamos ser observadores de esto, y necesitamos meternos en la educación de nuestros hijos, saber lo que está pasando. Y con esto termino el tema de los shadows y de las escuelas, bueno, de esta pregunta, y es como, no hay nada más importante en una escuela que los estudiantes. Fin, no hay. La prioridad de todas las escuelas tienen que ser los estudiantes, de a uno por uno. Es que no hay nada más importante dentro de la escuela. Por lo tanto, yo necesito que todo el sistema que trabaja con mis estudiantes funcione bien. Y para eso me reúno con el profesor, me reúno con el shadow, me reúno con los especialistas, hago, cambio, reformulo, evalúo. No hay nada más importante en la escuela que los estudiantes. Y ahí, de repente, si nos dirigimos un poquito a las personas que hacen de acompañantes, Ujú. de repente sería que su función más importante es no estar, ¿no? No estar para toda la vida. O sea, eres un excelente acompañante cuando ya no vas a acompañar. Creería que No. va por ahí. A ver, sí, pero no. Tiene sus matices, ¿no? Hay como una frase por allí como que el mejor acompañante es el que no se ve, ¿no? Como el que no está.
Y esto desde la ética o desde el reconocimiento de esta persona como persona, pues tampoco es lo adecuado porque sigue siendo una persona, pero lo que el acompañante no puede hacer, y esto va en línea con lo que dices, es intentar volverse indispensable para que esta persona pueda interactuar con su medio, bien sea socialmente, cognitivamente, recreativamente, en todas las dimensiones de la persona. Eso es lo que no puede pasar. Es generar dependencia. Eso, volverse indispensable. Al contrario, necesito ser un andamiaje, ya lo dirían los teóricos de la psicología un poco más antiguos, hablan de andamiaje, y es como cuando estoy construyendo un edificio. Yo coloco los andamios porque necesito, no sé nada de eso, fortalecer la estructura, pintar, qué sé yo, para lo que necesitan los andamiajes. Y ni bien he terminado con ese trabajo y ya está pintado, los edificios no tienen los andamiajes puestos para toda la vida, se los quitan. Entonces es eso, ¿no? Es como reconocer que mi labor es tal y que cuando ya no necesiten, pues no voy a estar. Entonces, desde el andamiaje, ¿no? Qué interesante lo que nos mencionas y creo que esto va a ser súper enriquecedor para los profesores, para los que Oh, hacen de acompañantes ojalá. Y para los padres. Porque tú sabes que una mamá, así chiquitito, me comentó, una mamá de la comunidad, que ella le ponía un acompañante a su hijo y en un momento el profesor le dijo, no es necesario. Mira, el profesor, partió el Ujú. profesor, pero ella se dio cuenta que el papel de este acompañante estaba haciendo como que estar, ya por un tema laboral, ¿no? Entonces, Claro. tienes que empezar a ver, o sea, yo entiendo que haga falta trabajo y bienvenido el trabajo, pero hay que tener ética, ¿no? Para cuando tienes que soltar a un chico, soltarlo. Y te va a llegar Y a más. veces no pasa Si eso. lo haces bien, te va a llegar más, Pero a ¿no? veces no pasa eso, mira. Ujú, sí, 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 sí. No, si lo haces bien, te va a llegar más trabajo. A mí me encantaba cuando Jaime estaba en el colegio y había profesores que decían, no, yo lo manejo. Claro, qué bien se siente eso, ¿no? Sí. Sí, definitivamente. Sí, 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 sí. Luisma, acá tenemos algunas preguntitas de la comunidad. Vale. Nos dicen, cuando un problema de conducta deja de ser un problema de conducta y pasa a ser un problema quizás de salud mental, de Ok, un tema, ok, emocional quizás. Ujú. Ok. Hay como señales de alerta que necesitamos tener en claro, ¿no? Y como cualquier persona, las personas con síndrome de Down tienen un mundo emocional y tienen y sienten y padecen, ¿no? Y están relacionadas a las emociones. Entonces, cuando una dificultad o una conducta disruptiva o un problema conductual, como queramos llamarlo, comienza a tener implicaciones a nivel emocional o a nivel del aprendizaje o a nivel cognitivo, entonces estamos hablando de un problema de salud mental, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, mi hija como no sabe expresar su frustración, le pega a sus Agreden. compañeros. Ujú. Poco a poco, si me pegan, yo no vuelvo a ese lugar. Entonces, poco a poco mi hija se va quedando un poco sola en la escuela porque le pega a sus compañeros, entonces ya no tiene muchos amigos a su alrededor. Y esto podría ocasionar a corto o mediano plazo quizás una depresión, ¿no? Depresión en la persona. Entonces ahí estamos viendo cómo desde un problema conductual, que ya hemos hablado ya cómo debemos analizarlo y cómo debemos abordarlo, cómo si persiste puede desencadenar más adelante un problema de salud mental, ¿no? Puede ser ansiedad, puede ser depresión, puede ser qué sé yo, ¿no? Entonces hay señales de alerta. Tenemos que estar bastante atentos y atentas a cómo va mi hijo, ¿no? Si mi hijo normalmente es súper sonriente, pero de pronto ya no lo es tanto, ya no quiere ir a la escuela, ya no quiero estar con tal persona, soy mucho más callado, o por el contrario, ahora hablo muchísimo y no paro y todo el tiempo estoy ¿no? Notar estos cambios, el ojo es la herramienta más importante que tenemos y que tienen las madres y los padres que son de familias diversas, ¿no? Entonces, eso. Luisma, ¿y podrías compartirnos un caso positivo que te haya tocado ver o un caso crítico? Ok, ok, ok. Mira,
quizás, este caso creo que es como los dos, como los dos al mismo tiempo, ¿no? Como ya les mencioné, yo soy especialista en niños y jóvenes con alteraciones o trastornos del neurodesarrollo, lo que comprende no solo el síndrome de Down, de hecho comprende el síndrome de Down desde la discapacidad intelectual, ¿no? Ujú. Pero he visto otros casos, ¿no? Entonces, este caso de este pequeño que tenía, me parece que eran unos 6 añitos o algo así, 6 añitos, y su madre llega al consultorio genuinamente angustiada, pero genuinamente angustiada, diciéndome, yo no soy doctor todavía, espero serlo, pero normalmente los consultantes directamente te dicen doctor, ¿no? Tú intentas igual luego decirles, no, me puedes decir licenciado, me puedes decir Luisma, no pasa nada. Y que está bien, doctor. Entonces llega la madre genuinamente angustiada, doctor, doctor, es que en la posta de salud, en la salud pública, me han dicho que mi hijo no va a aprender más allá de los 8 años. Entonces ya tiene 6. Solo tengo 2 años para que mi hijo aprenda. ¿Te imaginas el nivel de miedo y de angustia que le puede generar a una familia el que le digan que su hijo después de los 8 años no va a aprender más? A mí eso me parece más allá de los casos que he tenido en donde me muerden, me escupen, no sé qué, me jalan, cualquier cosa. Por eso yo voy en uniforme a trabajar. Yo me autopongo un uniforme porque sé que van Claro, a puede pasar pasar. cosas, pero yo sé que esa es mi chamba. Entonces no creo que ese sea el caso crítico. Creo que ese es el caso crítico de esta familia desesperada, sin esperanza, porque su hijo no va a aprender más allá de los 8 años. Hay una teoría, ¿no? Hay un conocimiento dentro de la psicología que nos habla de plasticidad neuronal y que nos habla de que en estas edades y hasta los 8 años, no recuerdo muy bien en este momento, hay mayor probabilidad de aprendizaje, Claro. que no significa bajo ninguna circunstancia que dejamos de aprender a los 8 años. Pero desde esta mala lectura, de esta mala praxis de la salud y de la psicología, han asustado a esta madre. Entonces, la mitad del cuento es y esta es la parte crítica, ¿no? Me parte el alma, o me partió el alma en ese momento situación, ¿no? Se le abordó, se le dio lo que necesitaba, educación, psicoeducación, se le empoderó. Bien, y este pequeño es al mismo tiempo la mayor o el éxito como más importante, ¿no? O esta historia de éxito. Este pequeño comenzó a leer, este pequeño comenzó a contar, este pequeño conversaba más con la mamá, este pequeño tuvo muchísimos avances a partir de la terapia. Muchísimos, muchísimos. Eh, sí, leía. O sea, algo que para la madre era, o sea, imposible, pero lo comenzó a hacer adaptando la forma de trabajarlo, la mía, no él, adaptándome yo y adaptando su medio, su entorno para poder ayudarlo. Entonces creo que ese lo recuerdo con muchísimo cariño. Los recuerdo creo que a todos y a todos con especial cariño, pero sí recuerdo la cara de su mamá Claro, de llegando. angustia. Fue impresionante. Cuánta irresponsabilidad de las personas de esa posta, siendo profesionales, Sí, informar de esa manera. así es. Y bueno, y esta madre llegó a un centro, felizmente llegó, felizmente nada, y se hizo lo que tenía que hacerse. No me estoy dando flores, yo solamente hice mi trabajo. Y felizmente Yo hice, entendió que sí, ya está, yo no soy el mejor, yo solamente hice lo que me corresponde como profesional de la salud mental y como profesional de este área. Em, pero felizmente llegó. Hay muchas madres, hay muchas familias que no llegan. y que se Hay quedan, ¿no? muchas familias que se quedan con esa información. No Entonces, buscan. creo que es el peor caso que tenía. Luis Milla, como para ir cerrando, ¿qué le dirías a esas mamás que no tienen acceso a un terapeuta conductual? YouTube. Ok. Este podcast ayuda. Este podcast, sí, yo estuve escuchando varios capítulos y es súper interesante. Sí, YouTube. De verdad, aunque la respuesta suene
tonta o aunque la respuesta no es verdad. suene, Información, no buscar suene de información. un profesional. YouTube, hay muchísima información. Entonces, sé que no es barato. Yo entiendo que económicamente hablando también hace falta una estructura que permita que las personas tengan lo que necesitan. Yo lo sé. Y al mismo tiempo sé que hay mucha información. Entonces, informémonos, ¿no? Yo hay muchas veces que llego con las familias y las familias, como esta madre de la que hablamos, quizás no tiene demasiada información. Pero luego llego a otras familias en las que yo me siento hablando con un colega porque tienen tantos años Ajá. con sus hijos, con sus hijas, que se han informado un montón y podemos convertir. Yo, por ejemplo, Y que han tenido la posibilidad, hace, ¿no? De hace, acceder. hace poquísimo, me parece el mes pasado, estuve trabajando con una familia. En este caso, no trabajé con el niño, trabajé con la familia porque están fuera, están en otra provincia y no tengo la posibilidad de trabajar con el niño, ¿no? Trabajé con las familias y yo les decía, conviertan la ida al parque en una sesión de terapia, en aprender a seguir, a esperar turnos, en aprender a escuchar. Conviertan la ida a los tíos en una terapia. Ah, bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a donde los tíos. Primero nos levantamos, luego nos bañamos, nos vestimos, vamos a donde los tíos, jugamos, convirtamos nuestros espacios naturales y nuestros espacios del día a día, si no podemos acceder a la terapia, que es importante, el acompañamiento de un profesional y eso no lo podemos quitar, es importante esto, pero si no contamos con los medios para hacerlo, informémonos y trabajemos desde nuestros ambientes naturales y convirtámoslos en espacios de terapia. Rotulemos nuestros espacios en casa. Coloquémosle los nombres, coloquemos pictogramas. Yo, fan número 1 de los pictogramas, ¿no? Entonces, hagamos de nuestros espacios naturales espacios de terapia. Luisma, de verdad, gracias por tu presencia en el podcast. No, a ustedes por invitarme. Y la idea de este podcast justamente era eso, ¿no? Que más mamás, sobre todo mamás, pero en todo caso más familias, más personas que acompañamos a algún diagnóstico, tengamos acceso a información. Porque a veces la soledad de no encontrar respuestas Sí. nos hace elegir respuestas erradas, como hubiera sido el caso De esa que mamita, comentas. ajá. Claro. Lógico. Sí. Lógico, y esto desencadena mucho más problemas, incluso personales, ¿no? Así es. Sí. Gracias de verdad por tu presencia. No, a ustedes por la invitación y por tener este espacio. O sea, ¿no? Y esperamos que es puedas regresar, porque importantísimo. creo que el tiempo se se ha quedado acabó, cortísimo. sí, ¿ya? Sí, Ya. Volveremos. es en serio, ¿no? Lo digo, y de repente hasta podríamos hacer un conversatorio con otro terapeuta a la vez, o sea, no sé si con lenguaje, y podríamos hacer Esos equipos son coger interesantísimos y un importantísimos. caso, Sí. no sé, podríamos hacer Yo cosas más trabajo de forma interesantes. particular, yo soy un terapeuta particular y sin embargo tengo compañeros de trabajo porque siempre estoy rodeado del terapeuta del lenguaje, del terapeuta ocupacional, hay un Es un equipo, equipo. es un equipo detrás de estos avances y de estos logros, sí. A nuestra comunidad, gracias por acompañarnos. Vamos a dejar los datos de Luisma por si quieren contactarlo. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de este podcast Modo Síndrome de Down. Pueden seguirnos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify, y ponernos sus preguntas si es que están con alguna duda. Gracias. Hasta la próxima.